Pero ya iniciando la última parte de este estudio, que es el mensaje de Cristo a una iglesia muy particular, que es la iglesia en la Odisea. En la Odisea se habla, ¿no es cierto?, de una iglesia altanera, orgullosa, llena de sí mismo, y lo dramático, como lo vamos a seguir comentando, es que el Señor no está dentro de esta iglesia, sino que está afuera. Como siempre decimos, hay una regla en la enseñanza que es el repaso, que es un recordatorio de lo que ya hemos dicho, muy breve, respecto primero a las 7 iglesias de Asia Menor, iglesias que existieron, y toda la instrucción que se entrega tiene que ver con un aspecto no solamente histórico, sino que en la proyección profética de la iglesia en la historia del cristianismo desde el día de Pentecostés al día del arrebatamiento de la iglesia, que creemos que será muy pronto. De manera que no solamente es una instrucción de la experiencia misma de la Odisea en el siglo I, sino que también vamos viendo las etapas de la iglesia en particular. Vemos la esfera de la Odisea en este último tiempo. Cuando estudiábamos la iglesia en Filadelfia, veíamos, ¿no es cierto?, una iglesia fiel, que es como la antítesis de la Odisea. Entonces el contraste es muy notorio al entrar en esta última iglesia, la séptima iglesia de Asia Menor. Entonces, antes de seguir comentando y también avanzar, vamos a dar lectura a los primeros versículos en Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Vamos a dar lectura hasta el versículo 16. Dice así, Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cada vez que leemos esto, no sé, en mi vida cristiana no sé cuántas veces ya he leído este pasaje, no deja de sorprenderme, de remecerme en el sentido de la dureza del Señor, que desmorona esa idea humanista de que Dios es solo amor, ¿ya? La gente humanista, ¿no es cierto?, las personas humanistas, incluyendo cristianos o que se dicen cristianos muy humanistas, solamente hablan del Dios de amor. Y hablan del Dios de amor porque creen que es un Dios que tolera, que es condescendiente, que es indolente ante el pecado nuestro. Pero el Señor no solamente nos ama, nos exhorta, sino que también nos amonesta y muchas veces nos reprende. Esta palabra es muy dura, ¿no es cierto? No eres frío ni caliente, por lo tanto te vomitaré de mi boca. Una expresión muy fuerte que ya vamos a comentarla cuando lleguemos a ese párrafo, ¿no es cierto? Iglesia de Asia Menor en la Odisea. Ya hemos comentado algo respecto a la ubicación ahí en Asia Menor. Todas estas iglesias, estas 7 iglesias, estaban muy cercanas una de otra, ¿no es cierto? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, que como vimos también estaba muy cerca también de una iglesia que aparece en las Escrituras, que es la iglesia en Colosas. De ahí viene la epístola de Pablo a los colosenses, donde estuvimos viendo unas referencias bíblicas respecto a cómo nacen estas iglesias donde Pablo no participó inicialmente. Asoma un tal Epafras, que se dice que podría haber sido el fundador, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, el que inicia esta congregación ahí en la Odisea y también en Colosas. Eso es lo que hemos comentado en términos de ubicación de la geografía. Ahora la palabra la Odisea, como lo mostrábamos también en un sentido etimológico, vemos que significa la palabra la Odisea, la voz o juicio del pueblo, que en cierto modo, hermanos, describe también esta iglesia final, una iglesia que habla por su propia cuenta.
es el pueblo el que tiene la última palabra y no Dios. Vemos una iglesia hoy día que habla por su propia cuenta, la gente eleva la voz, su opinión y su juicio. Por lo tanto, la palabra Laodicea como que fuera realmente la que revela el carácter, la esencia, el ADN de esta iglesia final que gobierna en nuestros días. Ahora el nombre mismo se le atribuye a una tal Laodice, una terrible y parricida esposa del rey Seleucida y fundador de la ciudad Antíoco II. Ya habíamos comentado sobre este rey Antíoco II de la dinastía Seleucida, de donde también viene este Antíoco IV Epífanes, que estamos estudiando o ya hemos mencionado, ¿no es cierto?, los días domingos en la tarde, las profecías bíblicas en el libro de Daniel. Este Antíoco II, conquistador Seleucida, llega a esta zona de la Odisea y funda esta iglesia y le da por nombre, ¿cierto? La palabra, como nombre le da, usa la palabra de su propia esposa, el nombre de su esposa, Laodice, de donde deriva la Odisea. Ahora, el pago que recibió este esposo, como decimos aquí en Chile, el esposo del año, a las finales fue la esposa del año, porque en definitiva fue ella una terrible mujer que en un acto de parricidio dio muerte a este Antíoco. Bueno, era muy típico en las vidas de estos antiguos reinos, ¿no es cierto? Escaramuzas ocultas, odiosidades, asesinatos, etcétera. Así que no era algo que sorprendiera. Eso es más o menos en el contexto muy histórico. Ahora, ya habíamos hablado de que esta iglesia está ubicada a unos 65 kilómetros al sureste de Filadelfia, la anterior zona donde estaba la iglesia en Filadelfia, y muy cerca de Colosas. La Odisea era una ciudad próspera, más que otras de Asia Menor, región que actualmente es Turquía, destruida por un gran terremoto en el año 62 después de Cristo, y lo que hacen notar los historiadores es que a pesar de las ruinas que dejó el terremoto, se levantó de manera muy rápida, porque era una iglesia, era una ciudad muy próspera, tenía muchos recursos para hacerlo. Entonces, creemos que la sociedad siempre afecta el carácter de la iglesia. Lo vemos en la actualidad y también en el pasado. Esta sociedad laodicense era una sociedad muy altiva, muy próspera, porque siempre van de la mano la prosperidad económica y la altivez de espíritu. Es muy raro ver una persona de mucha prosperidad con un espíritu humilde. Entonces, de alguna manera, y por las descripciones que tenemos de la Biblia, esta iglesia también se conformó, se tomó el molde de la iglesia de la sociedad laodicense, y esta fue una iglesia muy altiva, muy soberbia delante del Señor. La ciudad de la Odisea se caracterizaba principalmente la economía de los laodicenses por el comercio de lanas, de vestidos, y también en la medicina muy avanzada y en la industria farmacéutica. Muy brevemente, y eso lo comentamos al margen, que después lo vamos a traer nuevamente al comentario, porque resulta que el Señor usa también la situación social, ¿cierto? Lo que rodea, las circunstancias que rodea esta iglesia, para entregarle una dura amonestación a estos, no sé, por decirlo así, pseudo creyentes que componían la iglesia en la Odisea. Y usa precisamente el asunto del vestido. Más adelante vamos a leer que el Señor le dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego y vestiduras blancas para vestirte. De alguna manera aludiendo, ¿no es cierto?, a la prosperidad en términos de industria de lanas y de vestimenta. Pero también le dice que compres o que de mí obtengas también un elemento, le dice ahí: unge tus ojos, ¿cierto?, con colirio, para que veas, dice el versículo 18 al final, porque el colirio, ustedes lo conocen, es un elemento que, bueno, se producía mucho en la región de la Odisea, y el Señor utiliza ese elemento en sentido espiritual porque era una iglesia ciega, que no podía ver, que no podía tener claridad cómo transitaba y qué es lo que hacía. Entonces, todos esos aspectos que son netamente sociales,
de la economía de la Odisea, ¿no es cierto?, de la región de la Odisea, el Señor lo usa para amonestar duramente, reprender a esta cristiandad de esta iglesia que creemos firmemente nació en una perspectiva correcta, pero al corto plazo se fue deteriorando y la apostasía entró de manera brutal. Acuérdense ustedes que leíamos ahí en Colosenses, no vamos a ir de nuevo ahí, pero solamente como referencia, Colosenses 1:7, capítulo 2, versículo 1, capítulo 4, verso 12 al 16, donde Pablo hace mención a los laodicenses, pero también menciona a un tal Epafras. Entonces este Epafras visitó a Pablo cuando estaba en Roma, estaba preso, estaba arrestado, detenido ahí, y como lo decía nuestro hermano de Juan, ¿cierto? Nuestro hermano Román citaba la situación del apóstol Juan. Estaba desterrado Juan por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. De la misma forma, el Señor permite que el apóstol Pablo estuviese encarcelado por las mismas causas, la palabra del Señor y por el testimonio de Jesucristo. Y ahí se dice que, ¿no es cierto?, según la referencia de la epístola a los Colosenses, este Epafras, este pastor, por decir así, visitó a Pablo, y muchos comentan que probablemente no solamente visitarlo para animarlo y conversar con él, sino que también pedir consejo frente a la brutal apostasía que estaba asolando las iglesias de Asia Menor y también la región de Galacia. Ahí usted tiene la epístola a los Gálatas, que también es una epístola donde se deja ver que las iglesias de Galacia empezaron bien, pero se fueron deslizando hacia el error de una manera terrible. Por lo tanto, qué importante, dicho muy de paso, es siempre estar anunciando todo el consejo de Dios, incluyendo la apologética, la defensa de la fe, la advertencia frente a tantas cosas que merodean el rebaño. Como una vez yo decía, un comentario de un hermano decía, el buen pastor es el que advierte del peligro que acecha, ¿no es cierto?, al rebaño. No solamente tenemos que insistir y darnos vuelta en aspectos muy importantes, ciertamente, de la salvación, de la justificación, del evangelio en sí mismo, sino que también debemos predicar todo el consejo de Dios y la apologética. ¿Qué significa apologética? Defensa de la fe. Debe ser parte de todo el consejo de Dios, es decir, advertir al pueblo de Dios, a la iglesia, de los peligros que rodean al rebaño. Entonces, vemos que este Epafras visita a Pablo, presumiblemente pidiendo consejo para ver cómo enfrentar esta apostasía que estaba asolando a todas estas iglesias y que en cierto modo representa la realidad que vemos el día de hoy en la gran cristiandad que, ¿no es cierto?, tiene un gran impacto en términos de relaciones sociales, incluso con la política. Nosotros se lo vemos anualmente aquí en Chile, por lo menos ese famoso Te Deum ecuménico, que no representa los intereses de Cristo, que no tiene ninguna base bíblica, sin embargo tiene mucho arrastre, mucho impacto, por decirlo así, en términos sociales. Muy bien, hermanos, esta iglesia en la Odisea, una iglesia que no tiene ninguna alabanza del Señor, ningún reconocimiento, solamente censura, solamente reprensión y lamentablemente un terrible diagnóstico. La semana pasada ya iniciábamos el texto, la idea de desprender toda la enseñanza que tiene cada texto. Todavía estoy en el resumen. Versículo 14, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Es el Señor quien le está diciendo a Juan. Juan es el que recibe esta revelación, como ya lo comentamos en el capítulo 1. Y ahora es el turno de una iglesia que es la última iglesia, que es la séptima iglesia, la iglesia en la Odisea. Y el Señor se presenta de manera particular aquí diciendo: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. No olvidemos, hermanos, que el destinatario de esta carta es el ángel de la iglesia. Ya aclaramos un poco lo que significa el ángel de la iglesia.
nunca se refiere al líder de la iglesia, al pastor de la iglesia, no hay ninguna referencia bíblica, no hay ningún argumento sólido para decir que el ángel aquí y que aparece en cada una de estas 7 iglesias se refiere al pastor de la iglesia. Esa es una interpretación arbitraria que carece de fundamento. Pero creemos que sí hay fundamento y hay base para pensar que tiene que ver con la presencia angelical que asiste a cada iglesia. Nosotros, aunque no veamos los ángeles contemplan la iglesia de Cristo. Así lo enseña el apóstol Pablo, lo mencionamos, y también el apóstol Pedro. Eso lo estudiamos cuando recién iniciamos esta temática de las 7 iglesias en relación a los ángeles. Muy bien, aquí el destinatario entonces es la presencia angelical que representa a cada iglesia. El Señor se presenta de manera muy particular a esta iglesia porque comienza diciendo algo que nunca lo hemos comentado de manera particular. Se presenta como el Amén. El primer título, voy a decirlo de esa forma, el primer título de su presentación es el Amén. Después dice el testigo fiel y verdadero, y finalmente el principio de la creación de Dios. Esto es lo bueno, como lo decía la otra vez, de siempre, amados hermanos, hacer un estudio exegético. ¿Qué significa exegético? Extraer. La palabra exégesis, que es una palabra muy técnica y de repente la podemos considerar media complicada, pero la idea de la exégesis es extraer, ¿no es cierto?, la profundidad de cada pasaje, de cada texto. Eso es en términos muy simples para que usted lo grabe. Entonces, cuando nosotros hacemos este comentario extrayendo el contenido del versículo, de lo que dice, aplicando 4 reglas de interpretación que son la base de una interpretación sana, a saber, literal, gramatical, histórico y la correlación que permite la armonía de toda la enseñanza, vamos aprendiendo más y más de la escritura, porque imagínense ustedes, nosotros pasáramos rápidamente estos títulos que le pertenecen al Señor. El ángel, cuando hablamos del ángel, ¿no es cierto?, ya pudimos aprender algo más. Cuando hablamos de que Él se presenta como el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, cada uno de esos títulos nos enseña la particularidad que tiene quien emite, quien envía estas misivas, que es el propio Señor Jesucristo, el Señor de la Iglesia. Nos hemos detenido aquí en el Amén, obviamente meditando en lo que significa esta expresión, que es una transliteración. Hermanos, lo hemos dicho. ¿Qué significa transliteración? Una palabra que se extraía de otro idioma y llevada a otro dialecto, a otra lengua, pero pasa exactamente igual. Es decir, esta palabra que tiene un origen hebreo, que es Amán, de donde deriva Amén, en una transliteración podría significar de manera sencilla una afirmación que, valga la redundancia, confirma, afirma. De hecho, la expresión más literal es desierto, no desierto de una zona desértica, sino que desierto, certeza, así es o así sea. Todo eso involucra la palabra amén. Y como lo comentábamos la semana pasada, esta palabra amán también deriva otras palabras que todas tienen una cierta relación con firmeza, con estructura. Es increíble cuando uno comienza a ver cada una de estas que aparecen en la escritura: columna, decreto, pacto confirmado, etcétera, etcétera. En otras palabras, el amén es la confirmación que Dios hace en medio de su revelación. La semana pasada citábamos un poco los comentarios de un hermano que hablaba sobre este título del Señor Jesucristo, sobre el amén. Cristo es aquel en quien la revelación de Dios halla su perfecta respuesta y su cumplimiento. Cristo es el amén de Dios, en otras palabras. Entonces nos fuimos ahí a Isaías capítulo 65, verso 16. Espero que usted
tenga sus apuntes, porque siempre en la exégesis, que le hemos llamado, ¿no es cierto?, este estudio sistemático, expositivo de cada versículo, vamos anotando, vamos escudriñando y anotando más versículos de referencia para poder ahondar más en la enseñanza y en el aprendizaje de todos nosotros. Y en Isaías 65, 16, en la expresión ahí de que usa el profeta, precisamente habla de Dios amén, usando el término original Elohim, Elohim amén. Es decir, el Dios que confirma, el Dios que dice así es y así sea. En otras palabras, hermanos, Cristo es el que confirma, es la confirmación de Dios. Y estuvimos revisando un pasaje también maravilloso, que entiendo que aquí nos quedamos, que está en Primera los Corintios, capítulo número 1, ¿se acuerda? En realidad era Segunda los Corintios, capítulo número 1. Vamos a buscarlo aquí. Capítulo número 1, Segunda Corintios capítulo número 1, verso 20, que dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Fíjese que este contexto comienza desde el versículo 18, esta enseñanza no la podemos aislar, el versículo 20 de lo que dice desde antes el apóstol Pablo. Por ejemplo, el versículo 18 dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Verso 19, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. En otras palabras, hermano, el Evangelio, como siempre decimos, lleva esa confirmación que le pertenece a Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor y Salvador. Y ahí es donde viene el versículo 20, que habla de las promesas de Dios confirmadas, por decir de manera fehaciente, un pacto confirmado, un decreto, podríamos decir, apelando a la raíz, al origen de la palabra amén, donde Cristo es el que confirma lo que el Padre anhela. He estado observando, hermanos, detenidamente frente a esto, porque realmente, y espero que para todos nosotros sin ninguna excepción, sea cautivante y apasionante este tema del amén, hermanos. Tal cual como lo dice ahí el apóstol Pablo, todas las promesas son en Él, sí, en Él, amén. Note que Él no es un artículo, sino que es un pronombre personal. ¿Cómo usted sabe que es un pronombre personal? Bueno, ya estaba buscando otro versículo, estoy medio apurado, hermano, pero quiero avanzar un poco, pero creo que es pertinente aclararlo. En 2 Corintios 2:20, que es el texto que estábamos recién comentando, tenemos la certeza de que la palabra Él, que se antepone al sí y al amén, ¿no es cierto?, que precede al sí y al amén, es un pronombre personal porque tiene tilde, porque tiene acento, ¿cierto? Si no, sería un artículo. Y el artículo podríamos decir que antecede a un sustantivo. Pero aquí no estamos hablando de un sustantivo, sino que estamos hablando de Cristo Jesús, implícito en el sí y implícito en el amén. En otras palabras, ahí está un pronombre personal que habla de la encarnación del sí y la encarnación del amén, que es nuestro Señor Jesucristo. Elohim, amén, decía Isaías. Eso es muy importante, hermano. Y todo redunda ahí, dice el versículo 20, para la gloria de Dios. Ya lo comentamos la semana pasada. Pero como les decía, hermano, estuve haciendo estas referencias cruzadas que el Señor hace en cada uno de nosotros, hermano, y se cumple la Escritura de que nosotros debemos escudriñar la Escritura. La Biblia no es un libro meramente de conocimiento vacío, hermanos. Así como usted lee cualquier libro, sea de lo que sea, de ciencia, de historia, la Biblia es un libro vivo, es la palabra viva, es la palabra de Dios.
Es la palabra que tiene poder para cambiar el alma, para transformar, para salvar. Tiene vida. Entonces, por eso que el Señor decía escudriñar las Escrituras. Y el escudriñar no es solamente leer, hermanos, sino que es indagar de aquí para allá, buscar, confirmar lo que el Señor nos está revelando. Que el Señor nos ayude, hermanos, a concebir la Biblia lejos, por ejemplo, de una indumentaria evangélica, lejos de una indumentaria o de un elemento supersticioso. Por decir así, la Biblia abierta en una casa me espanta los malos espíritus. No tenemos que caer en ese tipo de superstición. Esta Biblia, la suya que tiene en sus manos, es una Biblia de papel, tiene tapas de cartón, ¿cierto? Eso no es lo que adoramos. Lo que nosotros adoramos y preservamos y observamos es, primero, al autor, que es Dios, y segundo, el texto sagrado, lo implícito que tiene este libro. Claro, las religiones siempre han querido adorar lo material. O sea, ¿ha visto usted los rituales cuando toman la Biblia y la pasean y la levantan y adelante van unos de estos que le llaman monaguillos en el catolicismo romano? Esto tiene otro nombre, no me acuerdo cómo se llama en este minuto, pero llevan una tetera hirviendo. Yo le digo tetera, se me imagina una tetera con incienso y haciendo todo un ritual en donde la gente adora el libro, pero no guarda la palabra de Dios. No tiene ningún sentido, pues eso, hermano. Si no es el libro lo que Dios quiere que nosotros observemos, sino que es la palabra. Esto muy dicho de paso. Y escudriñar la Biblia nos hace muy bien. Muy bien, ese comentario también adicional. ¿Por qué les decía que estaba yo conectando lo que significa esta confirmación de Dios? Que Cristo realmente es aquel que confirma la revelación de Dios. Es decir, Dios revela y el Hijo confirma. El Padre revela y el Hijo confirma. Por eso no en vano dice Mateo capítulo 3, en Él está mi complacencia. El Señor se agrada en su Hijo, porque su Hijo confirma lo que el Padre quiere. Yo meditaba en esto cuando uno tiene relación de padre a hijo. Qué maravilloso es ver hijos obedientes, ¿no es cierto? Y lo llevo inmediatamente a la relación de nosotros con nuestro Padre. ¿Cómo se siente nuestro Padre con nuestra obediencia? Con nuestra obediencia en el sentido de confirmar lo que Él quiere. Agradado el Señor. Sabemos que en lo humano nunca vamos a agradar al Señor, sino exclusivamente en Cristo Jesús. Al Dios Padre la única manera de agradarle es estar en su Hijo Jesucristo. Por eso que todas las bendiciones están en Cristo Jesús. Y todas las promesas, y vuelvo a citar el texto, están en Él, en Cristo. Sí, amén, en el que confirma. Entonces, hermanos, yo lo invito un poco a que indaguemos un poco en esto desde la creación, hermano. Desde la creación, porque si usted se fija, la presentación que tiene el Señor Jesucristo a la Odisea tiene relación con el origen. El amén, el testigo fiel y verdadero, ¿y qué más? El principio de la creación de Dios. Hay una cosa muy particular en la Biblia, hermanos, que a mí me llama enormemente la atención. Es que esta confirmación comienza en el Génesis y termina en el Apocalipsis. O sea, no podemos nosotros concebir la Biblia fuera de quien confirma todo esto, que es el Hijo de Dios. El personaje central de la Biblia es el Hijo de Dios, que nosotros conocemos, ¿no es cierto?, a partir de la revelación del Nuevo Testamento como Jesucristo. Ahora, en Génesis capítulo número 1 aparece la creación y en Apocalipsis capítulo 22 aparece el fin. El fin en el sentido de la era para comenzar la eternidad para siempre jamás. Y en ambos pasajes aparece Jesucristo. Si usted lee ahí, no nos vamos a ir ahí, pero Apocalipsis 22, 21 dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. ¿Cómo termina? Amén. Confirmación. Pero en Génesis nos encontramos con lo siguiente. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra,
Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Miren la importancia del versículo 3. Y dijo Dios, la palabra de Dios, sea la luz. ¿Y qué ocurrió? Y fue la luz. En esa expresión, y fue la luz, implícitamente está la palabra que confirma lo que Dios soberano dice. Sea la luz, y fue la luz. Cristo Jesús. En los primeros versículos aparece la Trinidad. Si nosotros no la podemos negar, la Trinidad, amados hermanos, es una doctrina cuyo nombre, sí, no aparece en la Biblia. Usted no va a encontrar la palabra Trinidad en la Biblia, pero la enseñanza aparece desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Estas tres personas que conforman un solo Dios, y estoy de acuerdo, no es fácil comprenderlo, pero no porque no lo comprendamos, no lo entendamos en nuestra mente limitada, vamos a negar una doctrina base fundamental, importantísima en la revelación de Dios. Es decir, que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, pero no son tres dioses, sino que conforman una triunidad, una trinidad, ¿cierto?, de un solo Dios. Ciertamente difícil de comprender, pero eso es lo que revela la Escritura. Por eso que muchos, dicho muy de paso, muchos racionalistas han querido explicar todo esto. Los ruselistas, por ejemplo, o los llamados testigos de Jehová, han tratado de resolver esta ecuación diciendo el Padre es Dios, pero el Hijo es un Dios menor, es una criatura de Dios, y el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. De esa manera explican la Trinidad. Ellos niegan la Trinidad porque se basan también en los escritos, en la enseñanza de un tal oriundo de Alejandría del siglo IV llamado Arrio, que fue declarado hereje por la oficialidad ahí en el concilio de Nicea, entiendo, en el año 325 después de Cristo, en estos concilios que se hacían de manera oficial. Este Arrio mantuvo su enseñanza de que el único Dios es el Padre. El Hijo no es Dios, decía, y el Espíritu Santo tampoco es Dios. Pero no me quiero dedicar a hablar de la Trinidad, pero sí quiero mencionar esto. Si usted, amado hermano, amada hermana, estudia de manera individual al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de manera individual, va a descubrir que hay denominadores comunes que lo llevan a una sola conclusión: que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Los tres son eternos, los tres tienen omnisciencia, omnipresencia, tienen atributos que solamente les pertenecen a Dios, y que hay algo muy importante. Por ejemplo, el Hijo acepta ser adorado porque el único que es digno de ser adorado es Dios, pero Cristo no rehusó la adoración. Algunos dicen, para poder resolver también ese problema, dicen, bueno, es que el Padre lo exaltó hasta lo sumo, lo dice Filipenses capítulo número 2, pero ojo, que el Señor Jesucristo aceptó la adoración en su ministerio terrenal antes de ser exaltado y antes de la gloria venidera. Cuando Cristo vuelva, va a volver en poder y gran gloria. Ya el Señor aceptaba la adoración, no hay ninguna duda. Cristo es Dios. Entonces, cuando estudiamos sin ninguna tendencia de escuela religiosa, descubrimos que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Muy bien, esa Trinidad, fíjese usted que aparece en el versículo 1 desde ya. En el principio creó Elohim. Elohim, ya lo mencionaba la semana pasada, el mismo que aparece en Isaías 65:16, Elohim, el amén, la confirmación. Pero ese Elohim es una expresión majestuosa de Dios que habla de la pluralidad de Dios. Y esa pluralidad no la podemos entender sino sobre la base de este concepto teológico que se llama Trinidad, triunidad. Por esa razón, y me estoy adelantando, es que si usted mismo ahí está viendo Génesis capítulo 1, vea lo que dice el versículo 26.
Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios. ¿Qué dice? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Está hablando un Dios singular, pero en una acción plural. ¿Cómo se explica eso? Dios podría decir, ¿no es cierto?, en sentido gramatical, entonces dijeron los dioses, hagamos. No, no dice así. Entonces dijo Elohim, hagamos. Pluralidad. Un Dios singular actúa de manera plural. Y esa pluralidad se llama Trinidad. Aunque, hermanos, rezonguemos, no nos gusta la expresión, como sea quien diga aquello, no puede negar que aquí se está revelando un Dios trinitario. Ahora, hermanos, cuando nosotros hablamos de la obra de la Trinidad, es una obra que aparece en todo el espectro de la salvación y del plan soberano de Dios. Nos acordábamos el propio jueves que estamos estudiando la epístola a los romanos, mencionábamos los dones espirituales, ¿cierto? Y en los dones espirituales aparece que aparece ahí en el capítulo número 12 de 1 Corintios, versículos 4, 5 y 6, donde el Espíritu otorga los dones, donde el Señor los ministerios y donde el Padre la operación o el poder, la Trinidad obrando en los dones espirituales para poder nosotros servir en la iglesia. La Trinidad nuevamente. Vámonos entonces a Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. No vamos a entrar en detalle en eso, pero se cree que entre el versículo 1 y el versículo 2 hay un gran tramo, ¿no es cierto?, un lapso de años, de miles de años quizás, donde no me atrevería a dar cantidad de años, hermanos, para que no caigamos en esas imprecisiones, pero mucho tiempo, tanto así que aparece la tierra desordenada y vacía. El Señor no crea nada en desorden, nada en caos. Muchos piensan que aquí está en la etapa donde Satanás es arrojado del cielo y donde llega Satanás se crea el caos. Y eso está claro, hermano. Eso es la diferencia entre el versículo 1 y el 2, para que se entienda por qué la tierra estaba desordenada y vacía. Dice, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Versículo 3, usted se preguntará, yo veo al Dios soberano, que podríamos decir el Padre soberano, el Elohim. Yo veo al Espíritu que se mueve sobre la faz de las aguas, pero yo no veo al Hijo. Fíjese que aquí está el Hijo en el versículo 3. Y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, hermano. La confirmación de la revelación de Dios y del poder creativo de la palabra de Dios. Cuando digo poder creativo significa el poder de crear cosas, lo confirma el Señor Jesucristo. Él es el amén. Cuando dice y fue la luz, está implícitamente diciendo amén, así sea. Fíjese que esta expresión se repite 7 veces. No creo que sea coincidencia. El 7 es un número especial, y en esto no vamos a entrar en cosas especulativas, sino lo que la Biblia enseña. La Biblia habla del número 7 de manera particular. 7 días para la creación, ¿se acuerda? Nosotros vemos los 7 que se extienden en toda la Biblia. La oración de Elías, 7 veces. Vemos, por ejemplo, ahí el Señor enseñándole a Pedro, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? 70 veces 7. Los juicios de Dios, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. ¿Cuántas veces habló Cristo desde la cruz? 7 veces. ¿Cuántas veces le dijo Eliseo a Naamán que se zambulliera en el Jordán? 7 veces. O sea, no hay duda. ¿Cuántas iglesias hemos estado estudiando hasta ahora? 7 iglesias. Es decir, la plenitud apunta a un número particular que es el número 7. Y estos 7 amén que aparecen en Génesis son bastante elocuentes. Por ejemplo, el versículo 7 dice, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, dice, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Esta expresión no hay que pasarla por alto, hermano.
esta expresión "y fue así" es la confirmación de lo que Dios estaba revelando, estaba creando. Verso 9. También Dios dijo también Dios, verso 9, ¿cierto? Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Verso 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Verso 15. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, que dice, y fue así. Verso 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Verso 30. Verso 30 dice, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer al hombre. ¿Y qué dice? Y fue así. Es Cristo Jesús, amados hermanos, el que confirma la creación. Él es el amén de Dios. De ahí la solemnidad de esta palabra que estamos estudiando como título que usa nuestro Señor Jesucristo ante una iglesia que se sentía soberana, que se sentía capaz de crear por sí mismo. Nosotros no hemos visto en la historia de la iglesia una iglesia tan arrogante que habla de decretar, que habla de visualizar, que habla de confesión positiva y de tener el poder creativo de la palabra. Eso es realmente el mensaje satánico, no del Espíritu de Dios. Por eso que tiene consonancia cómo el Señor se presenta a esta iglesia en la Odisea, el amén, el que confirma la revelación de Dios. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos cierta certeza de que esta expresión en hebreo, y fue así, lleva el implícito amén, lleva el implícito así es, así sea, de cierto es así? Porque toda la creación está relacionada con nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Le invito a saltar bruscamente al Nuevo Testamento, al Evangelio de Juan. Vamos a observar un poco el Evangelio de Juan respecto a este punto de lo que significa el amén, el que confirma, el que dice así es, el que dice así fue. Vamos a Juan capítulo número 1, versículo 1 en adelante. Vamos a leer 5 versículos, por favor. Juan capítulo número 1, muy parecido al Génesis, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estos 3 versículos primero, hermanos. En el principio. ¿Cuál es el principio? Ya vamos a hablar de eso cuando veamos el punto que dice el principio de la creación de Dios. Dice esto. Fíjese que está todo relacionado. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. En el principio de esa eternidad que nosotros no podemos razonar. La eternidad es ausencia del tiempo, ¿ya? Para darle una comprensión más fácil, más amigable, considerando nuestra mente finita, limitada, hablamos de eternidad pasada, hablamos de eternidad futura. Pero en el estricto rigor de la palabra, la eternidad es ausencia de tiempo. No podemos hablar de pasado ni futuro. Pero sí se comprende en ese sentido una eternidad que siempre existió y una eternidad que siempre va a existir. Dios es eterno. Y en ese concepto de eternidad, que no está hablando del principio del hombre, sino que está hablando en el principio de todas las cosas,
ya era el verbo. Fíjese que el verbo aquí está escrito de manera directa, con una B mayúscula, para poner en alto que este verbo es una persona, es un pronombre personal en el sentido de personalidad y que habla de la deidad del verbo. Si nosotros leemos solamente el versículo 1, no sabemos quién es el verbo. Yo sé que usted lo sabe, yo sé que nosotros lo sabemos, pero hagamos un ejercicio, estamos leyendo el versículo 1 solamente. ¿Quién es el verbo que existía desde el principio? En el principio ya estaba el verbo, el verbo ser, ¿cierto? Está en pasado, dice era el verbo, ya estaba el verbo, ya existía el verbo. Eso es lo primero. Y el verbo era pasado o estaba con Dios. Note usted la precisión de las escrituras. Y el verbo estaba con Dios. Luego, si el verbo estaba con Dios, son dos personas. Pero hay algo más. Y el verbo era Dios. Tremendo. Este es un tremendo pasaje, hermano. Es uno de los pasajes más reveladores de lo que significa el misterio de Dios y el verbo. Ya vamos a ver el texto donde revela quién es este verbo. Yo sé que, vuelvo a insistir, sabemos quién es, pero quiero que hagamos este ejercicio de estudio como que si nunca hubiésemos nosotros recibido ninguna instrucción para que nos cautive la palabra de Dios de una manera limpia, pura, diáfana, de que lo que enseña es que el verbo existía, estaba con Dios, pero aún más, era Dios. Yo siempre he comentado este capítulo 1, versículo 1, como uno de los argumentos más notables, hermanos, para confrontar de una manera civilizada, siempre en amor, a cualquiera que niegue la Trinidad. Estos personajes que golpean la puerta, ¿no es cierto?, y que quieren hablar del reino de Dios, los testigos de Jehová, en lugar de caer en esos arrebatos emocionales, hijo del diablo, vete, no, solamente dígale, cítame Juan 1:1. Los testigos de Jehová saben cómo lo enseñan y ellos saben que están equivocados. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era un Dios. Un Dios. Ellos dicen que era un Dios. De esa manera resuelven el problema. Agregan un artículo indefinido que no existe en el original. Agregan el artículo indefinido un Dios. Eso es añadir a la escritura. Eso los hace herejes, hermano. Los hace blasfemos. Por eso los testigos de Jehová, por muy buenas personas que sean, deben arrepentirse, deben volverse al Señor y pedir perdón. Ellos, si mueren siendo testigos de Jehová, están perdidos por toda la eternidad, porque ellos son salvos por obras. Ellos no son salvos por la gracia de Dios, por la obra de Cristo. Aunque hablen de la obra de Cristo, aunque hablen de la gracia de Dios, ellos se salvan por obra. Y no solamente los testigos de Jehová, sino que muchos otros. Entonces la Biblia de los testigos de Jehová es una Biblia adulterada, no tiene ninguna usted no puede tener ninguna confianza en esa Biblia que se llama la traducción del Sagrado Mundo de las Sagradas Escrituras, o del Nuevo Mundo, algo así. Es una Biblia totalmente adulterada conforme a la idea y a las doctrinas, a los dogmas de los testigos de Jehová. El versículo 1 está totalmente deteriorado. Es como que si nosotros dijéramos acá, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, hasta ahí no hay problema para ello, y el verbo era un Dios. No dice eso, hermano. Eso no lo dice. El verbo era Dios. Aquí está declarando la eternidad del verbo, su relación y comunión con Dios, pero además la deidad del verbo. Es decir, el verbo es Dios. Resolvamos esto tal cual como la Escritura nos enseña, en este ejercicio. Hermano, ¿cómo podemos saber quién es este verbo que habla Juan 1:1? Bueno, avance al versículo 14. Y aquel verbo, ¿qué dice? Fue hecho carne.
y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De quién está hablando? No cabe duda, de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no es un mero profeta, no es un mero Galileo, ¿no es cierto?, que enseñó un rabí, no, es Dios hecho carne, lo que se conoce como la encarnación del Verbo. El Verbo era Dios y el Verbo fue hecho carne. Pablo decía a Timoteo, grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Es una doctrina bíblica. Entonces, entendiendo aquello, sigamos leyendo, versículo 2, Juan 1:2. Este era en el principio con Dios. ¿Quién es este? El Verbo. ¿Quién es este en la revelación? Cristo Jesús. ¿Usted se acuerda de Hebreos 5 cuando el autor de Hebreos dice Cristo en los días de su carne? ¿Por qué habla de Cristo en los días de su carne? Porque Cristo es preexistente, porque Cristo es eterno, porque Cristo es Dios. Acuérdense que el Señor Jesucristo a los judíos, ufanos, ¿no es cierto?, somos descendientes de Abraham. Con eso resolvían el problema ellos. Ellos se sentían tranquilos. Es como cuando alguien dice, yo soy hijo de pastor. Eso no sirve para nada. No te da ninguna seguridad de nada. Yo soy de la iglesia tanto. Nada. Los judíos decían, somos descendientes de Abraham. No había garantía de nada, hermanos. Y ellos confrontaban la enseñanza del Salvador y el Señor les dijo ahí en Juan 8, antes que Abraham fuese, yo soy. Fíjese que revela la eternidad en un tiempo humano. Antes que Abraham fuese, es decir, se remonta al tiempo de Abraham y antes que existiera Abraham, él es. No dice, yo fui, no, yo soy. Revela el tetragramatón en su propia persona. El que fue, el que es y el que será. Vamos tomándole el peso al título del amén. Mire, el versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. El sujeto es el verbo. Mire lo que dice el versículo 3, y esto es tremendo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pregunta, ¿quién es el sujeto? Es el verbo. Está hablando de un sujeto, en el sentido gramatical digo, la palabra sujeto significa el centro de aquel que hace la acción, es el verbo. Y dice el versículo 3, todas las cosas por Él, pronombre personal, fueron hechas. Así es, y dijo Dios, sea la luz, ¿y quién confirmó esa palabra? El Hijo. Y fue la luz. Él es el amén. Él es el que dice, así sea. Él es el que confirma la voluntad del Padre, por eso el Padre lo ama. Por eso Él dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Nosotros no podemos, hermanos, dejar de leer este versículo 3 con lo que dice Colosenses, otro pasaje tremendo y muy revelador, que es digno de aprendérselo de memoria, hermanos. Vámonos aquí a la epístola a los Colosenses, capítulo número 1, versículo 16. Colosenses capítulo 1, versículo... Vamos a hablar del versículo 15, vamos a citarlo del versículo 15 al 16. Bien, Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ya eso lo vamos a comentar más adelante. Note lo que dice el versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Verso 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Una vez yo le decía
a unos hermanos, qué bueno es enfatizar este pronombre personal. Él. Si hacemos ese ejercicio, comienza el versículo 15 hablando de este protagonista de todas las cosas, el amén de Dios, Jesucristo el Señor. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo nosotros conocemos al Dios invisible? A través de la imagen del Hijo. ¿A quién veremos nosotros la eternidad? Al Hijo que revela la imagen del Dios invisible. ¿Quién vendrá por nosotros? No es el Padre, es el Hijo, es la imagen gloriosa de su Hijo quien viene por nosotros. Porque Él es el amén de Dios, es el que confirma la voluntad y la revelación de Dios. El versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, no algunas, sino que toda la creación apunta a su persona. Y habla de lo que hay, las cosas que hay en el cielo y la tierra, las cosas visibles e invisibles. Y menciona, ¿no es cierto?, tronos, dominios, reinos, ¿no es cierto?, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él, por medio de su poder. ¿Y qué más dice? Y para Él, para su gloria. Redunda esta palabra, este pronombre personal, Él. Y este Él, como dice el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, es preexistente, y todas las cosas en Él subsisten. Y si usted sigue leyendo va a aparecer más esta expresión Él. Por lo tanto, hermanos, para ir avanzando en esta primera parte de la presentación de Cristo a la Odisea, Él se presenta como quien confirma la voluntad de Dios. Lo que Dios dice, Él lo confirma, porque Él es el amén. Por eso que es muy importante, hermanos, cuando usemos la palabra amén, no la usemos como una muletilla que es muy propio, ¿no es cierto?, del pueblo evangélico. Por cualquier cosa se dice amén. Está helado, amén. Hace calor, amén. No, hermano, tiene solemnidad la palabra amén. Si alguien dice, Cristo murió por nuestros pecados, amén. Irrumpimos con un profuso amén. Porque eso sí, ¿no es cierto?, es digno de confirmarlo. El amén no es una palabra emocional. Nosotros vemos que el apóstol Pablo también le enseña a los corintios, por ejemplo, en el contexto de las lenguas que hemos estado hablando los días jueves, ¿se acuerda? Entonces dice, por ejemplo, si todos hablan en lengua y hablan oraciones que no tengan una coherencia, Pablo dice, ¿cómo confirmará con un amén? ¿Cómo nosotros terminaremos al final de la oración diciendo amén? Es decir, así sea. Tiene una racionalidad, una coherencia. No es decir amén por amén. Y lo otro es que, ya lo comentamos, este amén se ha transformado, ¿no es cierto?, en una expresión típica en donde todo lo que se publica, lo que se dice, lleva inmediatamente una expresión de amén y en definitiva amén por todo. Entonces, cuando nosotros vemos esta realidad, nos acordamos de, no sé si llamarlas anécdotas, hermano. Quiero destinar estos últimos minutos a eso, a corregir eso que pasa entre nosotros, entre el pueblo de Dios, de usar por cualquier cosa el amén, olvidando de que el amén es Cristo Jesús, el que confirma, el que nos lleva a decir así sea. Es solemne. Recuerdo en lo particular, hermano, una persona que usando un texto X, que dice, por ejemplo, si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Este texto está escrito en Lucas 19:31. Entonces, cuando el predicador, preso de su vehemencia, porque
hoy día se juzga la predicación por el griterío, más que la enseñanza de la palabra de Dios. La emocionalidad carismática del predicador enseñaba en virtud de este pasaje, ¿cierto? Que dice, si alguien os preguntare ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Entonces, este predicador decía a la multitud, Dios quiere desatarte porque te necesita. Al escuchar esta alegórica y emocional enseñanza, toda la audiencia, en medio de esas clásicas efervescencias evangélicas, irrumpía con un estruendoso amén. La gente dice amén por todo. Sin embargo, cuando vemos el pasaje, nosotros observamos que tiene un contexto. Es decir, lo que este vehemente predicador estaba enseñando no es correcto. Sin embargo, había sido coronado por un profuso y multitudinario amén. En ese texto se descubre que el Señor le está diciendo a sus discípulos cuando le dice, si alguien preguntare por qué lo desatáis, se está refiriendo a un burro. ¿Se acuerda? Antes de entrar en Jerusalén para cumplir la profecía de Zacarías 9:9, el Señor manda a sus discípulos, que es algo que me impresiona, el Señor tiene todo su itinerario claro, y van a encontrar ahí un asna, un asna y un hijo, ¿cierto? Pollino de asna, desatarlo porque me es necesario. Y si alguien pregunta, van a responder de esta forma, porque el Señor lo necesita. Estaba hablando de un burro, pero el predicador, descontextualizando el texto, dijo, Dios te quiere desatar, Dios te quiere usar. Y toda la gente, amén, gloria a Dios, porque la gente es muy emocional. Eso, amados hermanos, es tiempo de corregirlo. La palabra amén significa confirmación, afirmación, estoy de acuerdo, así es, pero no es para coronar lo que no tiene una claridad en cuanto a la enseñanza. Por eso que nosotros tenemos que estar con los sentidos bien puestos, con la atención bien puesta, si no vamos a caer en el triste error de decir amén por cualquier cosa. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a meditar en esto. Cristo Jesús es quien confirma la obra y la voluntad y la revelación del Padre. Él es el amén. Y ese amén es el que se está refiriendo, se está dirigiendo, mejor dicho, a la iglesia en la Odisea, el amén de Dios. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu palabra que nos enseña y que nos corrige. Reconocemos, Padre, que muchas cosas no conocemos, no sabemos. Pero como te hemos pedido insistentemente, Señor, con toda humildad, ayúdanos a reconocer nuestros errores, Señor. Y te agradecemos, Padre, porque tú nos quieres enseñar, porque tú también usas hermanos para que seamos corregidos. Humanamente reconocemos que no nos gusta que nos corrijan, no nos gusta que nos digan, estás equivocado. Pero ayúdanos, Señor, porque esa es una muestra de la humildad que tú nos dispensas, el reconocer nuestros errores, el reconocer que necesitamos ser instruidos, que necesitamos ser corregidos. Padre Santo, que tu palabra haga vida en cada uno de nosotros y en lo particular en esta mañana, que nos permita meditar en lo que es el amén. Aquel que confirmó desde el principio de la creación. Tú dijiste, nuestro Padre, y sea la luz, y fue la luz. Y así fue. Amén. Es nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por esta profundidad que tu palabra nos enseña. Ayúdanos a seguir escudriñando tu palabra con sencillez, con humildad, pero fiel al texto, dedicado, con responsabilidad, con dedicación. Ayúdanos a aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra, por esta reunión, por la que vendrá, por mantenernos en tus caminos, Señor, por mantenernos firmes en este
estrecho camino, en este difícil camino. Que nuestros ojos no se desvíen del único blanco, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.